¿Cuál es la demostración de inteligencia más espeluznante que has visto en otro ser humano? Historia 1. Un ex jefe mío era, sin duda, un psicópata. Él solo hundió una industria entera durante la crisis financiera mundial, usando sus contactos para socavar a todas las demás empresas que realizaban nuestro tipo de trabajo de ingeniería, hasta el punto de que nuestra empresa prácticamente estaba comprando trabajo. Otras 4 o 5 grandes empresas cerraron y la industria tardó casi una década en recuperarse. Él sigue siendo el director ejecutivo de la empresa. Por suerte, trabajo en una empresa rival más grande. Historia 2. Oí que la cortadora de césped se detenía, así que salté del sofá y empecé a fingir que barría, ya que estábamos dividiendo las tareas. Mi novio entró en la sala y me preguntó si ya había terminado, y le dije que estaba terminando. Me dijo que la condensación ya se habría evaporado del botón de encendido del control remoto y que mi manta Snuggie todavía se estaba descomprimiendo. Respuesta: me doy cuenta de cosas así, y a mi esposa le parece extraño, pero para mí es normal. Por ejemplo, nuestra audición es muy distinta. Oigo cosas que pasan en otras partes de la casa, como que su hermano abrió el refrigerador, movió el cartón de leche y la botella de vino, y luego cogió algo de una caja de cartón, y luego abrió el cajón de los cubiertos, así que sé que se está comiendo las sobras de la comida para llevar. Ella ni siquiera se da cuenta de que su hermano está en casa, y mucho menos de que las sobras de la comida para llevar ya no están disponibles para la cena de esta noche. Al mismo tiempo, se le da mucho mejor que a mí prestar atención a las voces. No le cuesta mantener conversaciones en lugares ruidosos donde no entiendo nada de lo que dicen. Historia 3. Sé que esto tiene explicación y quizá a algunos les parezca fácil, pero a mí me da escalofríos porque me hacen darme cuenta de lo poco que mi cerebro puede hacer en comparación con otros. Un amigo que siempre sabe dónde está el norte, incluso bajo tierra o en el interior. Ver a mi novio practicar piano sin piano. Está practicando Scriabin mentalmente. ¿Cómo? La rapidez con la que mi novio y mi hermana pueden resolver cálculos complejos. Pregúntame cuánto es 8 por 3 y te daré una respuesta al siguiente día hábil. Historia 4. Estaba en una tienda de campaña en un bosque de Madagascar. El chico estaba aprendiendo malgache con los lugareños y solo había recibido un par de clases. En plena noche, se incorporó de golpe y me recitó un párrafo entero en lo que supongo que era un malgache perfecto, y luego volvió a dormirse. Era escalofriante. Respuesta: parecida pero diferente. Había estado estudiando español en la secundaria. Me iba bien, pero definitivamente no hablaba con fluidez. Me atascaba si la profesora decía las frases demasiado rápido, y sabes que no hablaba rápido. Pasé a una noche con mis amigos, bebí demasiadas cervezas y alguien puso un programa de radio en español. Lo entendía todo con fluidez. Podía hablar con fluidez. Una locura. Al día siguiente, después de que se me pasara la resaca, volví a mi estado de lentitud casi incomprensible. Me encantaría saber cómo funciona eso. Historia 5. Solía tener un bar pequeño y anodino. Un tipo venía cada 2 semanas, se tomaba una botella de Jim Beam él solo y se tambaleaba a casa. Nunca hablaba. Siempre pensé que estaba un poco borracho. Parecía sucio y sin ducharse. Ropa vieja y andrajosa. Y la mayor parte del tiempo tenía una postura encorvada. Casi nunca me hablaba. Un día estaba lento, así que intenté resolver un sudoku en un libro que había comprado. Llegué a la mitad y entraron algunas personas al bar, así que lo dejé para atenderlas. Mientras las atendía, el tipo entró y se sentó en la barra. Debieron haber pasado unos 30 minutos desde que le trajera su bebida. Me acerqué a preguntarle si necesitaba rellenarla. Y vaya si terminó los sudokus, todos y cada uno en un libro nuevo. Debía de ser un libro de 50 o 60 páginas, de principio a fin. Me quedé impresionado. Dice que simplemente ve números. Fue entonces cuando supe que su trabajo consistía en equilibrar reactores nucleares con armónicos. Nunca juzgues un libro por su portada. Me contó tantas otras historias. Ese hombre vivió una vida desenfrenada. Historia 6. Menciona cualquier canción popular de los años 50, 60 o 70. Mi tío sabe en qué fecha salió y qué día de la semana era. También puede hacer lo mismo con casi cualquier evento que menciones. Y no se lo está inventando, porque lo he comprobado muchas veces. Tiene razón. No tengo ni idea de cómo lo hace. Ni siquiera recuerdo qué día es hoy. Historia 7. Mi hijo,
Cuando tenía unos 5 años, somos del Medio Oeste, pero viajábamos mucho por todo el mundo y usábamos el transporte público. No importaba cuántas vueltas y revueltas tuviera que dar para subir a un vagón del metro, ni cuántas curvas y revueltas tuviera la ruta. Mientras aún estábamos bajo tierra, él me decía exactamente hacia dónde estaríamos al subir las escaleras de la parte superior. No solo norte, sur, este, oeste, sino que decía noreste y suroeste, y acertaba. Historia 8. No hacía nada que una persona promedio no pudiera, pero su carisma, su oratoria precisa y su facilidad de comunicación le daban una ventaja. Hay quienes nacen con talento para las ventas, y creo en ello. Probablemente tengas un mercado en tu ciudad, y seguramente habrá 2 personas vendiendo lo mismo, pero sus resultados serán completamente diferentes. No sé cómo explicarlo. Historia 9. Vengo de una familia muy inteligente, es decir, hay mucha gente realmente inteligente o con un coeficiente intelectual genial en mi linaje. Inventores, matemáticos, políglotas. No heredé nada de las cosas geniales que muchos de ellos sí. Todo lo que obtuve fue súper. Memoria, un lindo truco de fiesta, pero no útil. En fin, tengo una hermana mucho mayor que es hiperinteligente. No sé si es un genio o no. Lo que sí sé es para qué usa su cerebro. Es la gran maestra de todos los tiempos de la manipulación y la tortura psicológica. Se mete en tu cabeza y usa tu cerebro como una marioneta para divertirse con alegría. Aunque también le gusta ver a la gente lastimada físicamente y se ríe cuando los niños se lastiman, su mayor alegría es cuando alguien está emocionalmente herido. Puedo ver la sonrisa en su rostro engreído y satisfecho mientras el caos que creó sobreviene. Podrías tener una conversación de 5 minutos con ella y marcharte sintiéndote como un millonario, listo para comerte el mundo, pensando que era la persona más dulce y amable que jamás hayas conocido. O podrías hablar con ella 5 minutos y marcharte entre lágrimas, cuestionando tu vida y cada decisión que has tomado, deseando no haberla conocido nunca. Conozco a mucha gente que ha interactuado con ella y que, durante décadas, se vio atormentada por algún comentario aparentemente despreocupado que hizo. Trabajaba en ventas de coches y tuvo muchísimo éxito. No he interactuado con ella ni la he seguido en 20 años. Supongo que ya está jubilada. Si alguna vez reunieran a un grupo de personas que trabajaron incansablemente durante años para negociar una paz integral y duradera en Oriente Medio, podría pasarse y desentrañarlo en menos de 30 minutos. Y probablemente se reiría mientras explotaban las bombas nucleares. He conocido a una gran variedad de sociópatas, personas con TLP y narcisistas a lo largo de mi vida, pero nunca he conocido a alguien tan eficiente y eficaz manipulando mentalmente a la gente como ella, y por desgracia lo disfruta muchísimo. Historia 10. Tras años de estar rodeado de personas abusivas, tener una infancia abusiva y sufrir acoso, he aprendido a reconocer instintivamente si alguien es bueno o malo desde el momento en que lo conozco. Simplemente por una corazonada, me llega un momento de revelación instantáneo. Es raro porque le digo amablemente a alguien que la persona que ha conocido no es buena persona y que no me cae bien, y me despiden como era de esperar. Luego, meses después, resulta que hacen o dicen algo que revela su verdadera personalidad. Incluso con solo encontrarme con alguien en la calle, puedo saberlo. Historia once. Tengo una amiga que es increíblemente precisa prediciendo el comportamiento humano, incluso de personas que no conoce. Le contaba sobre un chico que me dijo que no le interesaba. Ella predijo el día exacto en que volvería y el sentimiento exacto que expresaría. Casi me sentí engañada al hablar con ella. No es muy manipuladora, pero puede predecir a la perfección cómo conseguir lo que quieres de la gente. Por cierto, está felizmente casada. Su esposo la trata de maravilla. Irónicamente, su exesposa dice que la trataba fatal. Mi amiga acaba de capacitarlo en todos los aspectos que considera importantes. Historia 2. Supongo que esto no es realmente una habilidad, pero ¿cómo podía mi hija de 4 años recitar el alfabeto al revés tan rápido y con tanta precisión como yo normalmente? No me imagino que a los 4 años se aburriera tanto como para memorizarlo al revés. También es muy buena pianista, violista, toca el ukelele y se le dan muy bien las matemáticas avanzadas. Y lo disfruta. Todavía se niega a tomar clases de guitarra con su padre, yo, papá, porque no practica cuando intento enseñarle. Historia 13.
No me considero inteligente, pero tengo la peculiaridad de recordar todos los cumpleaños que me han contado. No importa si fue hace 20 años o si es de alguien que conocí una vez, llegará el día y pensaré, hoy es el cumpleaños de X. No sé si impresiona o incomoda a la gente, así que tiendo a guardármelo para mí. Es difícil explicar que lo recuerdo por alguna razón, en lugar de que la gente se imagine su cara colgada en la pared o algo así. Historia 14. Al programador lo expulsaron del juego de mesa Codenames porque una vez hojeó la baraja de 5 patrones que se pueden ordenar de 4 maneras, memorizados al instante y que podían aplicar todas las permutaciones posibles, lo que le daba una ventaja injusta. No lo hacía por ser un imbécil, sino por su mentalidad. Historia 15. Mihikurati. Mi hijo, autista, con necesidades educativas especiales, aprendió lenguaje de señas a los 7-9 meses. Sus habilidades matemáticas eran impresionantes para segundo grado. Fue entonces cuando empecé a imaginarme llevándolo a Las Vegas, como Rain Man. Podía ver problemas de matemáticas y simplemente saber la respuesta. Con el tiempo, se volvieron demasiado fáciles y perdió el interés. Empezó a portarse mal, así que mi sueño de Las Vegas se hizo añicos. Hoy, es el director del programa de electrónica Meca en un programa de ingeniería. Adiós a mi millón rápido. Historia 16. Mi profesor de griego del instituto tenía una memoria inagotable. Una mañana me lo encontré en el tren y le dije que no podía charlar porque tenía un examen oral de historia. No era su asignatura. Me preguntó de qué tema se trataba y empezó a explicar, con un detalle increíble, la dinámica tras las decisiones de los gobernantes de aquella época. Nunca preparaba una lección, entraba en clase y preguntaba, ¿dónde hemos llegado? Y a partir de ahí empezaba a explicar lo que venía después, sobre cualquier cosa. Una vez me dijo que esta habilidad suya también era una maldición, porque podía sentir cualquier dolor que hubiera experimentado en su vida, incluidas las pérdidas, como si acabaran de ocurrir. Historia 17. Se sintió muy incómodo un rato, así que se sentaron a charlar. Resulta que cuando nuestra amiga era adolescente, hacía autostop y andaba con motociclistas por toda la costa oeste antes de establecerse en la costa este. Conoció a su abuelo en los años 60, 70 y 80. Con solo mirar a este chico desgarbado de 18 años, reconoció a su abuelo en él. Él nunca había conocido a su abuelo, así que ella le contó todos los momentos divertidos que habían pasado. Y le dijo que el abuelo era un hombre muy bueno y trabajador, que la cuidaba y la ayudó a rehacer su vida. Era increíble, pero estaba muy agradecido de aprender tanto sobre su propia familia. Ella falleció un año después por cáncer de mama. Probablemente no encaje con la pregunta, pero es lo único que se me ocurre. Respuesta. Cuando era preadolescente, un par de amigos y yo jugábamos afuera. Un señor muy mayor nos gritó, «Oye tú», me estaba gritando. Me preguntó si era de alguna familia local y le dije que sí. Me dijo, «Tenías que serlo, te pareces mucho a tu abuelo». Fui a casa y le pregunté a mi padre si me parecía al abuelo que nunca había conocido. Dijo que no y me preguntó por qué lo preguntaba. Le conté la historia y después de que averiguó quién era, me dijo que se refería a mi bisabuelo. Mi bisabuelo llevaba 50 años muerto y yo tenía 11. Supongo que debía de parecerme mucho a él. Historia 18. Tengo una habilidad que a veces resulta inquietante para quienes no me conocen. Soy analista de conducta con 40 años de experiencia. También capacito a personal de educación especial en la observación, registro y análisis del comportamiento. He elaborado miles de informes sobre incidentes donde se produjeron conductas problemáticas. Por eso, una parte de mi cerebro siempre está grabando lo que sucede a mi alrededor, sobre todo en situaciones sociales. Así, si lo necesito, puedo reproducir en voz alta los últimos 5 o 15 minutos de lo que se dijo. ¿Quién estaba de pie o sentado dónde? ¿Quién movió qué partes del cuerpo? ¿Quién miró qué? Etcétera. Con descripciones precisas del tiempo que duró cada acción. No es como ver una película, es más bien como si mi cerebro tuviera un guión de lo sucedido y pudiera volver a leerlo en cualquier momento. Esto solo funciona cuando quiero recordar. No es que esté plagado de recuerdos. Quienes me conocen saben que tengo muy buena memoria. La gente que no me conoce a veces me mira como si tuviera 2 cabezas, pero también suelen darse cuenta de que fui capaz de repetir con exactitud lo que ocurrió. Historia 19. Tengo una amiga que señala las cosas más obvias sobre las personas y siempre se asustan mucho, como si fuera algo así como una adivina. A veces bromean sobre ella siendo la vidente. Ella es muy buena en el reconocimiento de patrones y también en articularlos. Historia 20.
Trabajé un año como cajero en un supermercado y un compañero me contó una vez cómo se llevaba dinero a casa. Era un supermercado local, pero el dueño era un tipo rico, así que era bastante grande y tenía toda la seguridad habitual. Los supervisores tenían una tarjeta para cancelar artículos y compras. Resultó que la tarjeta era en realidad solo un código de barras. Así que le tomó una foto, la imprimió y cada vez que había una pequeña compra en efectivo, la cancelaba y se guardaba el dinero durante el día. Se animó a cancelar compras más grandes y además, una vez que la gente volvió a pedir el recibo, ni siquiera estuvo cerca de ser descubierto. Fácilmente conseguía unos 2,000 en un mes más o menos. Finalmente renunció, pero me impresionó lo bien que funcionaba su sistema. Respuesta. Mi trabajo cuenta con varios sistemas para evitar esto. Los supervisores deben ingresar sus credenciales para que los cajeros puedan anular artículos. Y si una transacción parece sospechosa en el sistema, demasiados artículos caros anulados, la grabación se guarda automáticamente en un programa para que el gerente de la tienda y posiblemente sus superiores la revisen y comenten. Casi me despiden una vez porque mi gerente me dio sus credenciales para anular algunos artículos, lo cual va contra la política de la empresa, pero es una de esas reglas que literalmente todos rompen. La transacción fue marcada y el jefe tuvo que marcarla como una infracción de la política, ya que su jefe pudo verla. Historia 21. No sé si esto cuenta, pero para el contexto, yo peluqueo perros y gatos y me han dicho que mi memoria, precisión y previsión son bastante buenas. Sé que no encaja del todo con la pregunta, pero diré lo que me han dicho a lo largo de los años. Nunca escribo notas, pero puedo contarte cada detalle de cualquier animal con el que haya estado cerca, ya sea que lo haya peluqueado o no. Actitud, nombre, gustos, disgustos, longitudes, detalles menores, ubicación de lunares o crecimientos, etc. He estado peluqueando durante 9 años y puedo decirte cualquier cosa hasta el primer perro que peluqueé o incluso bañé. Puedo decirte cuánto tiempo ha pasado en función de una combinación de crecimiento del pelo, edad, salud, etc. Nunca pensé que nada de esto fuera extraño hasta que me lo señalaron mucho, jajaja. Mis compañeros de trabajo rara vez ponen notas porque pueden preguntarme. Incluso por teléfono siempre sé cómo se desarrollará cada día. Historia 22. Trabajo con personas con TEA. Algunos adultos que he conocido pueden memorizar números de teléfono y luego buscar la empresa o persona en Google, dirección, código postal, apellido o nombre de la empresa. Tienen listas de números en su aplicación Notice. Si señalas uno al azar, te dirá quién es y dónde está. Tiene capacidades de habla limitadas y no podría decirte cómo está, pero puede decirte números de teléfono o resolver un rompecabezas difícil fácilmente si se lo preguntas. Otro chico tenía memoria fotográfica. Sé que es raro, pero la tiene. Imprimió hasta 10 páginas al día, su paga, durante 15 años de diferentes personas, principalmente famosos. Tenía más de 100,000 páginas o algo así catalogadas en su casa. Basándose en diferentes cosas, géneros muy específicos como personajes negros famosos de la historia o personas con ojos rasgados de los años 60. Tiene 50 años y usa términos muy anticuados. Me mostraba 100 páginas a la vez, me contaba su nacimiento y fallecimiento y podía enumerar famosos y datos con facilidad. También recordaba a la gente que conoció. Me explicó que tiene una lista alfabética mental de todos los Ashley o John. Así que si decías John Smith, era digamos el cuarto en su lista. Soy japonesa e italiana, y eso le dificultaba clasificarme porque soy mestiza, y eso no es fácil de categorizar. Desafortunadamente, Básicamente, con su increíble memoria, fue por lo que quedó bajo mi cuidado. Su padre sufrió un derrame cerebral, y este hombre era el único en casa, aunque creía que dormía. No dejaba de repasar el día en su cabeza y retrocedía. Comparó a su padre con el señor Rogers, el hombre más amable del mundo. Historia 23. Mi hijo tenía 6 meses. Estaba sobre una manta. Intentaba animarlo a gatear. Puse un juguete que le gustaba al otro lado de la manta para animarlo a gatear hacia ella. Se quedó mirando el juguete. No gateó. Agarró la manta y con mucha dedicación, mano sobre mano, la jaló hacia sí hasta que el juguete estuvo a su alcance. Historia 24. Si alguna vez has visto al Mentalista con el personaje de Patrick Jane, conocí a alguien igual. Era un genio interpretando a la gente a través de su lenguaje corporal y sus palabras. Se ganaba la vida jugando al póker. Daba miedo porque estoy seguro de que siempre sabía lo que todos pensaban. Historia 25.
No sé si esto cuenta como escalofriante, pero que mi hijo de 6 años dijera sin pensar la nota exacta del tintineo de una botella nos sorprendió por completo. Después de probarlo con un afinador, descubrimos que tiene oído absoluto. Me deja alucinado. Intenté preguntarle cómo lo sabía y se encogió de hombros como si nada y dijo que simplemente se imaginaba dónde estaba la tecla de un piano y sabía cómo sonaba. Nunca me dejará de parecer genial. Historia 26. Mi hijo de 9 años, que no habla, puede señalar con precisión dónde está un número en sus bloques de matemáticas, que no están numerados y son del tamaño de un terrón de azúcar grande, con diferentes colores. Los alinea en diferentes patrones y más de 400, por lo que termina siendo un rectángulo largo. Un día le pregunté dónde estaba un número al azar y enseguida tocó uno, así que conté y acertó. Nunca se ha equivocado. No soy bueno con las matemáticas, así que quizá sea común, pero no puedo ver 400 bloques y decirte dónde está el 233 sin contar cada bloque. Respuesta. Publiqué sobre mi hijo en otra respuesta porque hace cálculos matemáticos complejos mentalmente. Mi hijo tiene TEA. Cuando tenía 3 años, alineaba todos sus carritos de juguete en mi sala. Como 500, como los Hot Wheels. Mi esposo decía, creo que olvidaste algunos. Ve a revisar tu habitación. Y él corría a revisar y mi esposo cambiaba como 3. Cuando regresaba sabía cuáles había cambiado mi esposo. Siempre. Era el juego favorito de mi esposo. Ahora nuestro hijo es ingeniero químico y químico. Pero esos Hot Wheels y ese juego... Que no hable no significa que sea tonto. Mi hijo tuvo mutismo selectivo hasta los 12 años. Historia 27. No puedo ver películas ni series con mi mejor amiga. Es especialmente malo con las películas de misterio. En cuanto alguien aparece en pantalla, ella sabe inmediatamente qué va a pasar. ¿Por qué? Porque va de rojo, pero el papel pintado de su habitación es azul, o hubo un silencio de 3 segundos en la banda sonora, o su párpado Fudge se movió, o no llamas Stuart a un personaje a menos que alguien se lo vaya a comer. Y ella siempre acierta. No son conjeturas. Ella Fudge lo sabe. Me doy cuenta, lógicamente, de que es solo reconocimiento de patrones y teoría cinematográfica, pero a veces es muy inquietante. Respuesta. Me encantaría poder suspender la incredulidad y sumergirme en una película, pero algunas son tan predecibles. Es absurda e irritante, hasta el punto de que a veces dejo de verla. Los personajes o la historia tienen que ser excepcionales, de lo contrario, se convertirán en ruido de fondo. Pero me lo guardo para mí. No le arruinaré la película a nadie. Me encanta cuando me encuentro con una película en la que me equivoco o me sorprende de verdad. Como Scorsese me conquistó con Los Infiltrados. Me quedé literalmente sin palabras. Ese tipo de sorpresa es lo que busco. Historia 28. Una vez conocí a un médico que diagnosticó una bacteria carnívora mientras pasaba por la habitación de un paciente en Los Ángeles. Solo hay unos pocos casos al año en Estados Unidos y era una lesión supurante de 7,5 centímetros parecida a un hematoma en el codo de alguien. 12 horas y el tipo habría perdido el brazo. Así las cosas, tuvieron que cortar una sección de 20 a 7,5 centímetros. Es raro saber a primera vista que hay bacterias carnívoras. Trabajé en neurociencia y la mayoría de la gente con la que hablo piensa que cortar cerebros es espeluznante. ¿Es espeluznante que mi récord de extracción del cerebro de un ratón vivo sea de 26 segundos? Fui asistente de disección general y usé los 27 gatos muertos que fueron parcialmente diseccionados para describir cada paso biológico de un ataque, desde la visión hasta las moléculas y los músculos. Probablemente sea raro. Empiezo a pensar que soy ese tipo. Historia 29. Un viejo amigo mío, con quien no he hablado en más de una década, era la persona más inteligente que he conocido. Becado en la universidad y finalmente en la Facultad de Medicina de Yale, donde se hizo neurólogo durante varios años hasta que aprendió a programar por su cuenta y fundó una empresa de sitios web bastante importante. En la secundaria, cursó todos los cursos de colocación avanzada que se ofrecían, unos que hacían que casi todos los estudiantes más inteligentes del instituto se volvieran locos con la carga de trabajo, sacándolos todos con creces sin apenas abrir los libros. ¿Cómo lo sé? Porque siempre estaba de fiesta con nosotros, así que sé que nunca estudió para un solo examen.
¿Hay gente realmente aterradora y excepcional en el mundo? Respuesta. Esto es increíble para tu amigo, pero me pone triste. Sé que la vida no es justa, pero lucho mucho con la depresión y tengo TDAH. Cada día es literalmente una batalla contra mi propio cerebro para hacer lo mínimo. Desearía tanto haber tenido la suerte de ser bendecido genéticamente con el tipo de estructura cerebral que tiene tu amigo. Quiero hablar con el gerente. Historia 30. Fui a la universidad con un chico al que le daban una tarea de programación y tras unos instantes de reflexión, lo resolvía todo sin ningún error. Él terminaba en 15 minutos, mientras que los demás pasábamos horas solucionando problemas. Era la persona más inteligente que he conocido. Historia 31. Mi comandante, cuando era capitán, meteorólogo, podía predecir el tiempo con precisión de minuto a minuto. Daba miedo. Era bíblicamente aterrador. Una vez nos desplegaron y pronosticó una tormenta de arena con 7 días de antelación, con un margen de 5 minutos entre la llegada y la salida. Tenía una gran serenidad. Para ponerlo en contexto, su precisión era del 98% en todo. Altura de las nubes, inicio y fin de la lluvia, tormentas de polvo, granizo, tornados, ventiscas y tormentas de nieve. La precisión media oscilaba entre 70 y 85%. Lo curioso era que no era un meteorólogo típico. Se licenció en ingeniería. Simplemente leyó todos los libros sobre pronóstico y física atmosférica y se volvió bueno. Creo que ya está jubilado. También era un gran tipo. Para ponerlo en contexto, siempre intentaba enseñarnos, hacernos más inteligentes y ver el mundo como él lo veía. Historia 32. Mi abuelo fue bombardero en la Segunda Guerra Mundial en Corea y tenía una mente para la orientación increíble. Ni siquiera era el navegante, pero podía mirar un mapa una vez y decirme cómo llegar a cualquier lugar. Y sus aproximaciones de tiempo para cualquier ciudad en la que vivió durante más de una semana eran increíblemente precisas. Podías preguntarle cómo llegarían y el tiempo de viaje desde cualquier lugar rural de Minnesota hasta el aeropuerto en MPLS, y él te estimaba basándose en la hora de salida, el clima, y si le importaba, incluso podía llamar a los camioneros por radio CB para obtener detalles de accidentes o cierres. De hecho, yo también soy muy buena orientándome. No al nivel de mi abuelo, pero mi esposo todavía usa Google Maps para ir a todas partes en una ciudad en la que ha vivido durante 30 años. No puede comprender cómo puedo ver mentalmente qué carreteras corren paralelas y puedo ajustarme sobre la marcha sin necesidad de indicaciones. Historia 33. Siempre acertaba. Luego a mi tía, que ahora dirige el departamento de matemáticas en la universidad donde trabaja, la he visto no solo resolver ecuaciones enormes y complejas en menos de un minuto, sino también resolver unas 10 a la vez como pasatiempo. Además, es una gran profesora, y la única razón por la que aprobé cálculo en la universidad, lo cual, para mí, es uno de los mejores indicadores de inteligencia. Historia 34. No estoy seguro de si da miedo, pero mi mejor amigo en el instituto tenía clases de STEM como si tuviera las respuestas grabadas en la cabeza. Volvía locos a los profesores porque no le gustaba enseñar su trabajo. Podía resolver problemas de cálculo en 15 minutos, la cantidad de esfuerzo que necesitaría un humano normal. Obtuvo un título en ingeniería eléctrica, una maestría en ingeniería bioquímica. Se saltaba las clases porque el profesor era un idiota. Leía el libro y obtenía una puntuación perfecta en los exámenes. No podía actuar, bailar ni tocar música, pero cualquier cosa que requiriera potencia computacional la tenía. Ser brillante en ciertos aspectos significaba que no podía liberar su particular tipo de pensamiento analítico que le hace la vida bastante difícil. Relaciones, trabajo, paternidad, cosas que son antipatrones para la computación. Historia 35. Conozco a un tipo que podría decirte el día de la semana de cualquier fecha, retrocediendo en el tiempo, lo cual es genial, pero supongo que hay un sistema. También podría decirte qué estaba haciendo ese día y qué comió, lo cual me parece increíble, ya que recuerda haber almorzado un sándwich de pavo y cenar espaguetis hace 20 años en una fecha específica. ¿Dónde estaba? ¿Y qué estaba haciendo ese día? Si la policía me preguntara dónde estaba la semana pasada y me preguntara sobre la hora, no sabría nada. Historia 36. Tuve un compañero de trabajo que podía predecir prácticamente con exactitud cuándo renunciarían los nuevos empleados con perfecta precisión. Otros compañeros de trabajo sabían bien acerca de esta habilidad que tenía
y la usó conmigo una vez. Estaba planeando dejar el trabajo dentro del periodo de tiempo que él predijo. Pero después de descubrir el periodo de tiempo en el que predijo que me iría, me quedé un mes más solo porque soy demasiado terco para haberme dejado leer tan fácilmente. Historia 37. En mi primer trabajo en Australia, había un tipo llamado William. Lo primero que noté fue que le gustaba programar una vieja computadora PDP-11 que teníamos allí, introduciendo las instrucciones de la máquina una a una en el panel frontal. Había memorizado todo el conjunto de instrucciones en binario. Más tarde descubrí que sabía dónde se encontraba cada código postal de Australia. Tenía afición por los trenes y al parecer los códigos postales seguían las líneas ferroviarias. Luego se pasó a los autobuses. Memorizó todas las rutas de autobús de nuestras principales ciudades. Tenía una fuente para obtener actualizaciones periódicas. Podíamos preguntarle cómo ir de un punto A un punto B en Australia y él te decía la mejor ruta de tren o autobús hasta la calle que figuraba en las rutas de autobús, algo así como lo vemos hoy en Google Maps, pero esto era 1982. Lo último que supe es que había hecho algo similar con los prefijos telefónicos de ISD a nivel mundial. Afirmaba haber averiguado el número de teléfono del Papa basándose en esto. Historia 38. Tuve una profesora de genética en mi primer año de licenciatura. El primer día de clase había 100 alumnos y terminó con 40. Ella pasaba lista en su despacho, cambiaba de asiento a diario y contaba cuántas veces cada alumno miraba su teléfono durante cada clase. Lo hacía mientras impartía información extremadamente compleja sin una sola nota. Un día, al final del semestre, una amiga y yo fuimos a su despacho. Ella le preguntó por qué había mirado por la ventana tantas veces durante una clase de hacía más de un mes. Y ella sabía la fecha. Nunca la vi tropezar con una pregunta, por muy fuera de contexto que estuviera. Además, esto no era en su lengua materna. Respuesta: me recuerdas a una mujer fuerte que trabajaba de cajera en un restaurante junto al trabajo de mi hermana, capaz de hacer múltiples tareas con una eficiencia increíble y recordar a todos los clientes y sus preferencias. No era ni de lejos un cliente habitual, pero al volver me dijo: hoy comimos feijoada y sé que te gusta. Nunca le comenté que me gusta la feijoada. ¿Cómo lo sabe? Hablo de esta mujer desde hace 30 años. Me impresionó mucho. Historia 39. No estoy seguro de si esto cuenta, pero me ha estado sucediendo cada vez con más frecuencia. Pienso en alguien con mucha insistencia, sin que nadie me lo pida, y esa persona me contacta minutos después. Es como si no pudiera quitarme de la cabeza esa idea. Me ha pasado con diferentes personas, con distintas relaciones conmigo y con distintos métodos de comunicación, y siempre es cierto. Las primeras 2 veces me asusté muchísimo. Sucede al menos un par de veces al mes y hasta varias veces a la semana. Respuesta: me pasa lo mismo, pero sin querer sonar oscuro, morboso ni nervioso, esa persona muere. La primera vez que me pasó fue con mi padre. Siento una abrumadora necesidad de hablar con esa persona. No por nada en particular, como si pudiera morir, sino simplemente para ponerme al día y ver qué está haciendo. Todo empieza a recordarme a esa persona. Es una sensación tan abrumadora que me consume el día hasta que lo hago. Entonces esa persona muere, normalmente al día siguiente. Y no son personas necesariamente enfermas de las que uno esperaría que murieran. Estoy 4 de 4 con mi familia, 1 de 2 con mis amigos, e incluso me vino a la mente un famoso. Me pregunto qué estará haciendo ese tipo. Hace siglos que no sé nada de él y antes estaban por todas partes, ese tipo de cosas. El día antes de que anunciaran su fallecimiento. Historia 40. Probablemente se llama inteligencia emocional, pero es mi esposa quien sabe lo que voy a decir incluso antes de que lo diga. Inteligencia, de verdad. Mi profesor de ecualización diferencial haciendo divisiones largas mentalmente. Fue impresionante en su momento, pero descubrí que no es tan difícil aprender a hacerlo. Es una habilidad como el malabarismo que hay que practicar de vez en cuando para mantenerla. Historia 41. Ella sabía que ese talento oculto suyo podía incomodar a la gente, pero le pareció gracioso. Y ni siquiera íbamos a Burger King con frecuencia. Éramos una familia de McDonald's, así que no es que lo viera a menudo. Simplemente recordaba las caras de todos, incluso de los desconocidos. Historia 42. Una vez trabajé con un tipo que podía distinguir con exactitud quién caminaba por el pasillo solo por el ritmo y el peso de sus pasos. Una tarde, estábamos en una oficina sin ventanas
y se detuvo a media frase. Miró hacia la puerta y dijo, «Viene el jefe y está furioso». 3 segundos después, el jefe abrió la puerta de golpe buscando a alguien a quien gritarle. Cuando le pregunté cómo lo sabía, no solo dijo que reconocía el sonido, desglosó la frecuencia específica del golpe de talón de diferentes compañeros y explicó que la zancada del jefe era un unidad como 35 cm más corta de lo habitual, lo que indicaba que caminaba con intención agresiva. No fue solo una suposición afortunada. Inconscientemente había catalogado los patrones de caminar de 30 personas diferentes. Fue impresionante, pero también me hizo darme cuenta de que probablemente sabía exactamente dónde estaba en el edificio en todo momento con solo escuchar. Respuesta: es asombroso cuánto pueden oír los humanos si están sintonizados con ello. Tengo una amiga que perdió la vista de niña y describió cómo aprendió a ecolocalizar, es decir, a evitar chocar con las cosas notando cómo sus pasos suenan diferente al acercarse a una pared o un mueble. Para una persona vidente, eso suena a superpoder, pero en realidad es su forma de navegar. Historia 43. Trabajé con un tipo que tenía un perfil mental creado alrededor de todos con quienes trabajábamos. Gary llega tarde cada 2 jueves. ¿Viste también que cambió la matrícula? Me pregunto si hoy comerá jamón o pavo. Lo hacía con todos. Creo que probablemente aún recordaría mis gafas después de 20 años. Historia 44. Solía trabajar con un tipo que atraía a las mujeres en masa. Era un tipo simpático y carismático con una esposa encantadora, a la que jamás engañaba. Pero las mujeres solían gravitar hacia él como si fuera una especie de estrella de rock o de cine. Además, parecía bastante despistado la mayor parte del tiempo. Estábamos en una conferencia y uno de los expositores descubrió nuestro hotel y logró sobornarla para entrar en su habitación. Cuando entró, ella estaba desnuda en su cama. Él simplemente se disculpó, le dijo que se había equivocado de habitación y le pidió que se fuera. Lo presencié a petición suya. El tipo podría haber tenido a quien quisiera, pero como me dijo su esposa entre risas, normalmente no tiene ni idea. Historia 45. Puede ser más una coincidencia que inteligencia, pero siempre puedo decir sin lugar a dudas si alguien que conozco está cerca cuando está fuera de la vista. Solo tengo un pensamiento repentino si esa persona miro a mi alrededor y está allí. Y no solo me refiero a momentos en los que sé que estarán cerca, como en una conferencia, una fiesta o lo que sea. Estaré en la calle, pienso en alguien, me doy la vuelta y está allí. También sucede a menudo con mi ex. La única diferencia es que con él no pienso en él primero y no miro a mi alrededor conscientemente. Mi cabeza simplemente se mueve en la dirección donde está. Historia 46. Estaba trabajando en una tienda Buick en San Gabriel. Un señor muy mayor en la sala de exhibición me preguntó, ¿cuántos años crees que tengo? Le dije, déjame ver tu mano. Esto fue delante de unas 3 personas más. Le tomé la mano, la giré con la palma hacia arriba, lo miré a la cara y le dije, tienes 87 años. Se puso blanco como el papel y dijo, tienes razón. Hubo un largo silencio. Después el gerente me preguntó, ¿cómo lo hiciste? Respuesta, es realmente asombroso cuando sucede. Por eso siempre hago conjeturas improbables con absoluta certeza. En cierto error, me miran a los ojos constantemente con gente desconocida. Sí, casi siempre me equivoco. Y luego me río. Era como, bueno, claro que sí, pero el 1% de las veces te quedas con ese bloqueo extremo, es decir, asientes con la cabeza y no dices nada. Vaya, sigo persiguiendo esa sensación 5 años después. Historia 47. Hace mucho tiempo solía poder predecir ciertas cosas como que tenía muy buena, no sé cómo llamarlo, pero reconocimiento continuo de patrones, pero solo en cosas que realmente me interesaban, que variaban en ese momento. Esto comenzó como hace unos 30 años, cuando tenía entre 7 y 8 años, o quizás entre 20 y 22 tal vez, como si pudiera ver hacia dónde iba mi vida, hacia dónde iban las vidas de los demás y hacia dónde se dirigía el mundo. Así que cosas como Bitcoin, Minecraft, fidget spinners y algunas otras cosas tecnológicas que podía ver. Al igual que podemos ver que habrá otra película de Rápidos y Furiosos o cuál será la próxima película de superhéroes, etc. hoy en día. Lamentablemente,
También vi lo que sucedería si aprovechara esas predicciones financieramente o de otra manera, con todos los resultados siendo muy malos. Así que no compré Bitcoin por debajo de 1, por ejemplo, porque el dinero habría llevado a otras cosas malas en mi familia, como dramas de luchas internas y probablemente otros impactos negativos en el mundo que no permito. También se derivó en otras cosas como predecir líderes mundiales y actividades de eventos mundiales, entre otras cosas. Así que ya no me queda energía, prácticamente se ha agotado, pero de vez en cuando veo surgir algo interesante, aunque no más que la persona promedio especulando sobre un tema o espacio determinado. Tengan cuidado, habitantes japoneses, el gran terremoto de Nankai ocurrirá aparentemente en la próxima década. Historia 48. Si alguien pudiera explicarme esto o darme una teoría, me encantaría escucharla. Dicho esto, ha habido momentos en mi vida en los que sabía que iba a ganar un premio o que me llamarían para dar un discurso o una charla. El primero que me viene a la mente fue una fiesta de Navidad en la compañía de danza de mi hija. Hubo una rifa de varios premios. Participé en varios sorteos de cestas de regalo o experiencias que me interesaron. Llegó la hora de anunciar el número del boleto y pensé, voy a ganar, van a decir mi número. Entonces el locutor anunció mis dígitos. En otra ocasión, en el instituto, tuvimos que dar discursos delante de nuestros compañeros y sabía que me llamarían antes de que el profesor dijera mi nombre. No había ninguna señal de que me llamaría. Otros estudiantes fueron antes que yo. El profesor no me había mirado a los ojos antes. No estaba llamando a la gente de una lista, ni siguiendo ningún orden en particular. Me han pasado cosas raras como esta un par de veces más, pero no puedo explicarlo. Nunca le he contado estas historias a nadie, porque no quiero que piensen que soy raro, que miento, o que busco atención. Pero como alguien sacó el tema a colación, me encantaría saber qué opinan. Estoy abierto a todo. Gracias por leer. He tenido algunos sueños raros en los que me dicen algo sobre alguien al otro lado del mundo y le escribo un mensaje para que se informe y me confirma lo que había en mi sueño. Mi respuesta a por qué está pasando surfea en las vibraciones. Yo bromeo. De hecho, creo que el fenómeno de la distancia fantasmal en la física cuántica podría ser, de alguna manera, un mecanismo de acción que tiene sentido para mí. Historia 49. No es realmente espeluznante, pero me pareció impresionante. Mi sobrino de 16 años es uno de esos niños que pueden resolver un cubo de Rubik súper rápido, lo cual entiendo que es bastante común simplemente memorizando una secuencia de movimientos una vez que se establecen ciertos patrones, pero el otro día me dejó atónito con cómo funciona su mente. Traje un juego de pistas de coches de slot para probar antes de montarlo, como una actividad divertida en un evento que se realizará a finales de enero. El juego tiene 4 o 5 estilos diferentes de piezas de pista y varias copias de cada pieza para organizar, como segmentos de bucle de superficie curva, segmentos rectos planos, segmentos ondulados, segmentos de giro, carriles entrecruzados. Es un juego de pistas de 2 carriles, etc. Hicimos la configuración que aparece en el paquete. Luego empezamos a hablar sobre qué pasaría si lo convertíamos en una especie de configuración de pista peraltada, o si teníamos un segmento que corría verticalmente por una pared. Cada vez que desmontábamos las piezas, él simplemente recitaba el orden de los diferentes segmentos para ensamblarlos y obtener el conjunto del que acabábamos de hablar, no mientras lo ensamblábamos, sino con antelación. Lo esquematizaba mentalmente y explicaba cómo lograr la forma, los bucles, los segmentos verticales o peraltados, combinando las piezas de diferentes estilos en orden, sin necesidad de diseñarlo. Esto incluía giros, bucles, curvas, peraltes creados al reutilizar las piezas de bucle y cambios de elevación. Y lo hacía rápida y repetidamente para cada conjunto o concepto del que hablábamos. Luego me recomendó comprar otro conjunto idéntico para hacer una pista aún más compleja y me explicó exactamente cómo ensamblarlo. Era bastante barato, así que pedí otro. Quizás esto sea algo que mucha gente puede hacer, pero me impresionó porque sé que yo no puedo hacerlo a menos que tenga las piezas reales en la mano y las esté ensamblando, o si he escrito y dibujado planos con antelación. Podía simplemente visualizar los componentes, mezclarlos y organizarlos espacialmente en su cabeza, y recitar el orden en que debía conectar uno con el siguiente para formar el circuito. Historia 50. Dame una fecha y hora de la Segunda Guerra Mundial y mi hermano te contará qué pasó. Es autista
y su interés especial es, como ya habrás adivinado, la Segunda Guerra Mundial. Yo también soy autista, pero mi interés especial es el mundo animal, especialmente su comportamiento. Si tienes un perro rebelde, solo necesito conocerlo una vez para saber qué le pasa. Me apoderé del perro de mi madre porque tiraba tanto que tanto ella como su marido fueron derribados al suelo. Sobreviví a un derrame cerebral, así que ahora tengo poco agarre, así que no pude. Un par de meses después, pude ponerle la correa en un dedo sin que tirara, y él está mucho más feliz. El problema era el estrés. Necesitaba más tiempo para olfatear, mirar y explorar con calma, en lugar de simplemente ir y venir. Ahora es mío. Historia 51. La gente que tiene premoniciones me asusta mucho, sobre todo cuando se trata de cosas mundanas y cree que es la realidad. Porque lo que han preguntado y que no ocurrió y que luego ocurrió es una locura. A esta gente nunca parece extrañarle, pero me pone los pelos de punta. Respuesta. Muchas de estas respuestas, que suenan como tuve un presentimiento, pueden atribuirse a un subconsciente activo. En otras palabras, todos tenemos una parte del cerebro que sigue trabajando en los problemas, incluso sin ser conscientes de ello. Es por eso que de repente, días después, mientras te duchas, piensas en lo que deberías haber dicho en una discusión. Tu cerebro estaba dándole vueltas al problema, encontró una solución y la dejó pasar a la mente consciente. Lo realmente interesante es que puedes influir en tu subconsciente mediante la meditación. Cuesta acostumbrarse, pero, por ejemplo, puedes cambiar tu propia voz interior. Historia 52. Recuerdo haber visto a un niño pasar junto a un cubo de Rubik que estaba sobre una mesa en Australia. Lo cogió, se detuvo a mirarlo, lo resolvió y lo volvió a dejar. Quizá pasaron 5 o 6 segundos y luego se fue como si nada. Fue surrealista presenciarlo en persona, completamente fuera de contexto, sin previo aviso, etc. Historia 53. Tuve un profesor de física tan inteligente que me explicó cómo predecir colisiones en el espacio usando matemáticas complejas. Salía de cada clase con dolor de cabeza, intentando seguirle el ritmo y sus explicaciones. Era un genio sin pelos en la lengua y veía el mundo de forma totalmente diferente a cualquier otra persona que conocí. También le prohibieron la entrada a muchísimos casinos por contar cartas. Historia 54. El cerebro y el cuerpo de mi esposo. Su capacidad para leer una habitación y decirme exactamente lo que la gente dice y piensa. Puede memorizar mapas y sabe dónde está en todo momento sin necesidad de uno. Tiene memoria fotográfica y puede explicar cada detalle de algo con solo un vistazo. Lee con voracidad y puede encontrar soluciones complejas para algo que nunca antes había hecho. Cuando comete un error, sabe exactamente por qué y cuál fue. Se sienta con la espalda contra la pared donde quiera que vamos y mapea habitaciones, edificios y salidas en todo momento. En una multitud o en una calle concurrida, es capaz de encontrar espacio para moverse que no estaba allí ni una fracción de segundo antes. Es como si pudiera leer la mente de la gente. Se ha realizado cirugías sencillas para extraerse cosas del cuerpo y luego lo cierra. ¡Qué demonios! Es muy culto, ha viajado mucho, proviene de una familia de la vieja escuela y bien educada, y juro que fueron criados de forma diferente. No le gusta la gente, no. Historia 55. Una compañera de trabajo intentó intimidarme para que hiciera algo. En 20 minutos usó todas las tácticas de manipulación verbal y manipulación que he visto en mi vida, una tras otra, sin darse cuenta de cómo se contradecían entre sí ni de lo absurdo de la exhibición en curso. Fue como en Harry Potter cuando confunden al Bogart y este no sabe qué hacer. Fue realmente el comportamiento más loco que he visto en un adulto. Ninguna postura era demasiado ridícula. Iba a salirse con la suya incluso si eso implicaba aplastarme con tonterías delante de otras personas. De todos modos, estoy tan feliz de no estar casado con ella porque, caray, también estoy tan feliz de que hubiera testigos que lo documentaran conmigo. Historia 56. En la universidad tenía una amiga que siempre tenía la razón. Era encantadora, y no lo digo con mala intención. Simplemente, siempre tenía razón. Una vez nos acercamos a unas 20 puertas de la asociación de estudiantes. Íbamos en grupo hacia una, y ella dijo no y abrió otra. Era la única que no estaba cerrada. No tengo ni idea. Simplemente
siempre tenía razón. Fue genial. Historia 57. Se quedaba con la cara en blanco, sin parpadear, y de repente volvía a hablar con normalidad en el otro idioma. A la mayoría de la gente le gusta parpadear o mover los ojos de cierta manera porque está pensando en la traducción. Él no. Era como si cada idioma fuera su primera lengua. Historia 58. Tenía una señora en mi equipo que podía calcular mentalmente ecuaciones termodinámicas complejas, incluyendo la relación entre el gas natural y el vapor, usando valores caloríficos y entalpía mucho más rápido que yo con una calculadora. Hablamos de al menos 5, 10 variables utilizadas en el orden correcto y siempre se mantenía con una precisión de pocos puntos. Una señora muy inteligente. Historia 59. De niños, nuestro amigo Dan fue atropellado y sufrió una lesión cerebral grave. Después, podía multiplicar números grandes mentalmente. Hacíamos batallas de calculadoras donde intentábamos encontrar la solución usando una calculadora y él solía ganarnos. Algo así como 1576 y 78. Y él solía ser más rápido que el niño que intentaba marcarlo. Esto fue en 6º grado. Respuesta: ¡caramba! Tenía un amigo así en la preparatoria que no tuvo ningún accidente. Si le dabas un problema de matemáticas, apretaba los ojos y te decía la respuesta. Era muy bueno multiplicando números grandes. Se graduó con un 4.0 en Ingeniería de Berkeley, Dinámica de Fluidos, y trabaja como ingeniero en una gran ciudad. Es una de las personas más inteligentes que he conocido. También invirtió en bitcoins cuando estábamos en la preparatoria, cuando su familia ya era adinerada, así que ahora es bastante rico. Historia 60. Mi papá me contó sobre el ayudante de profesor de posgrado de cálculo que tuvo en la universidad. El último día de clase pidió a la clase que le dieran problemas aleatorios del libro de texto y los resolvía mentalmente. Resolvió el problema más difícil con solo unos segundos de reflexión. Esa demostración de capacidad intelectual se le quedó grabada en la mente a mi papá durante años. Incluso recordaba su nombre, Ted Kaczynski. Historia 61. Cuando Omegle era popular, tuve algunos encontronazos con tipos que rastreaban la dirección IP de todos los que los emparejaban y les decían su estado, ciudad, domicilio, etc., con el único propósito de asustarlos, y se notaba que se emocionaban cuanto más te asustaban. Historia 62. No sé si esto es inteligente, pero le di mi número a una compañera de trabajo y me dijo que podía escribirlo con cualquier combinación y que ella lo averiguaría, lo cual pensé que era una forma educada de decir que no. Más tarde ese mismo día me envió un mensaje. No me lo podía creer, así que la reprendí por haber conseguido mi información de otro sitio y, en cambio, demostró su habilidad. Le pedí el número de un negocio al azar, elegí el siguiente estado y lo primero que dijo fue: «Uy, un negocio de Montana. Qué complicado, qué locura». No podía saberlo, ¿verdad? Historia 63. Una vez conocí a alguien que podía predecir con una precisión inquietante cómo se desarrollarían las discusiones grupales. No solo quién se enojaría, sino también las palabras exactas que usarían al sentirse acorraladas. Lo explicaba como un reconocimiento de patrones tras años de observar cómo se acumulaban las pequeñas señales sociales. No tenía nada de sobrenatural, pero verlo desarrollarse en tiempo real resultaba escalofriante. Era como ver la probabilidad aplicada a las personas en lugar de a los números. Respuesta: solía creer que podía ver el futuro o algo así. Los humanos somos muy predecibles y tenemos patrones y hábitos que se pueden identificar fácilmente con un poco de atención. Crecer en un hogar difícil me hizo hiperconsciente de mi entorno y de las personas en mi vida. De hecho, es bastante agotador. No es un don, sino más bien una maldición. La gente es extremadamente inconsciente de sus propias tonterías. Historia 64. Mis hermanos son súper buenos con las matemáticas. Una vez estábamos en un restaurante con un grupo de amigos de mi hermano mayor, éramos 7 en total, y después de cenar, mis hermanos empezaron a debatir sobre la mejor manera de dividir la cuenta. No solo sabían cómo dividir la cuenta en 7 partes, sino que también podían calcular otras opciones, como que los 3 pagáramos juntos mientras los otros 4 pagaban por separado. Y luego podían calcular una propina de 18 por cada suma que calcularan en estas teóricas divisiones. Lo hacían mentalmente y muy rápido. Historia 65. Un muy buen amigo mío es perfilador. Su precisión es asombrosa. Puede obtener información en cuestión de segundos sobre tu nivel educativo, tu procedencia, ciudad, condado, tu salario,
tu trabajo, tus habilidades positivas y negativas, tus intenciones, lo que ocultas y tus lesiones, por nombrar solo algunas. Historia 66. Tuve un profesor de la escuela de medicina que tenía docenas de pilas de revistas y artículos de 6 pies de alto. Veíamos a un paciente y neurología pediátrica, él me contaba sobre casos raros, y mientras hablaba, hacía una pausa y me dirigía a la tercera pila a mi izquierda, aproximadamente a la mitad, y encontraba el artículo del mismo caso del que estábamos hablando. Él hacía eso para cada pila a medida que avanzaba mi rotación. Historia 67. Soy un chico y mi mejor amiga de la adolescencia era una chica. Era una rubia simpática, pero un cliché tonta, siempre extremadamente ingenua. Cuanto más la conocía, más diferente se comportaba, pero solo conmigo. Podía tener conversaciones muy intelectuales con ella sobre casi cualquier cosa. Pero en cuanto había otros chicos cerca, volvía a comportarse como una Barbie. Le pregunté por qué y me dijo sin rodeos, bueno, los chicos se sienten amenazados por las mujeres inteligentes. Es más fácil hacerse el tonto para salirme con la mía. Y lo dijo con esa frialdad calculadora, manipuladora y fría. Estaba convencido de que estaba hablando con una auténtica psicópata. Terminó con una beca completa y estudió en una prestigiosa universidad. Ahora trabaja para una conocida empresa de informática. Respuesta: esa actitud calculada, manipuladora y fría es pura supervivencia. La gente muy inteligente puede enfadar rápidamente a quienes no tienen seguridad en sí mismos. Si a eso le sumamos la violencia de género, hacer quedar mal a un hombre puede resultar en que una mujer sufra daños o algo peor. Pero lo más importante que entendí de tu historia es que eras seguro para ella. Eso es una enorme señal de alerta sobre lo que sentía por su amistad. Historia 68. Regresaba de una competencia de JROTC en la preparatoria y paramos en un Denny's a desayunar. Éramos 56 estudiantes, 2 profesores acompañantes y el conductor del autobús. El camarero anotó los pedidos de todos, sus bebidas, etc., con una precisión absoluta. Esto incluía opciones personalizadas. A quienes pidieron café, les preguntó de qué sabor eran las cápsulas de crema y cuántas. Acertó en todo. El tipo ganaba mucho más en propinas que el salario del gerente. Dijo que a veces la gente insistía en que les anotara el pedido. Nos mostró el bloc de notas que usaba. Nada más que garabatos y garabatos al azar. Historia 69. No da miedo, pero mi hijo con discapacidad intelectual recuerda los cumpleaños de todos, el año en que nacieron y cuántos años tendrían en un año determinado. No solo de la gente que conocemos, sino también viendo la tele. Y dirá, ese actor cumple 76 el mes que viene. Y siempre lo reviso y siempre acierta. Historia 70. Salí con una chica en los 90 que recordaba secuencias de números enormes de un vistazo. Me lo comentó cuando nos conocimos y supuse que era una fanfarrona, así que anoté mi número y se lo mostré rápidamente. No le di más vueltas hasta que me llamó al día siguiente. Historia 71. Conocían a un tipo que podía distinguir el tipo de coche con solo oír el ruido de las ruedas y el motor afuera. No se sentaba cerca de ninguna ventana, pero había una junto al dispensador de agua y en la oficina lo ponían a prueba a menudo. Llegó al punto de que si alguien que le estaba sacando agua decía su nombre, simplemente recitaba la marca y el modelo y sonreía con sorna cuando le confirmaban que tenía razón. A día de hoy sigo sin entender cómo lo hacía su cerebro. Historia 72. Solía trabajar en cirugía. Una vez almorcé con un cirujano desconocido que empezó a hablar de cómo fabricar distintos tipos de explosivos y bombas y de los volúmenes necesarios para destruir diferentes, estructuras. Probablemente debería estar en una lista de vigilancia o algo así. Historia 73. No lo había pensado en ese contexto, pero tenía razón. Historia 74. Me enojaba muchísimo con mi papá porque leía más mentalmente de lo que leíamos en voz alta. Él me leía el capítulo 5 de un libro de Harry Potter, pero cuando yo miraba la página que él leía, ya casi había llegado al capítulo 6, leyendo mentalmente mientras decía en voz alta el capítulo en el que estábamos, pero sin mirarlo. Nunca olvidaba ni una palabra y tenía voces para cada uno de los personajes que usó en toda la saga. Cuando le pregunté por qué hacía eso, dijo que a veces me gusta adelantarme un poco. Historia 75. No es realmente escalofriante, solo inquietante y aleccionador. Además, no se trata de inteligencia en sí,
sino de experiencia y conocimiento. Hace unos años, mi familia y yo estábamos viendo Wall-E con un amigo de la familia que fue Marine Real del Reino Unido. Era, y sigue siendo, un tipo muy amable y tranquilo en su vida civil. Lo estábamos viendo con nuestros hijos y todos nos reímos cuando Eve usó por primera vez sus blasters, o lo que fuera, ya que parecía demasiado potente. Mi amigo entonces dijo, bueno, está haciendo un reconocimiento arriesgado. No me sorprende que vaya armada hasta los dientes. Menuda experiencia real que da que pensar. Historia 76. Tenía un amigo que alquilaba, pero el dueño falleció. Cuando la familia quiso vender la casa, encontró el contrato y los obligó a iniciar un proceso de desalojo. Entonces, el excelente cuidado y el esmero que había puesto en la propiedad se desvanecieron. El césped estaba alto, las ventanas tapiadas, faltaban tejas y nadie quería comprar la casa, que no podían ver por dentro cuando el exterior estaba tan deteriorado. Así que la subastaron y él compró la casa que alquilaba por casi nada y nunca se mudó. Historia 77. Conocí a un hombre que todos pensábamos que era un sabelotodo por su falta de filtro y porque soltaba datos que sabía sobre cualquier cosa al azar a quienes lo rodeaban. También tuvo una vida interesante, era excéntrico e idolatraba a Einstein, con un aspecto algo similar. Decía que le encantaba el espacio y que veía los números en varios colores porque había crecido, etc. Compré un curso genial sobre el espacio por curiosidad y lo vimos juntos. No recuerdo los detalles de la pregunta, pero era algo así como, ¿cuánto tiempo duraría el Sol si estuviera hecho completamente de carbón? Pausé el video y le pregunté burlonamente, bueno, Einstein, porque su apellido era Heine, y ese era su apodo. ¿Cuánto tiempo? Puso esa cara, miró al cielo mientras hacía algunos movimientos con los dedos y 8 segundos después soltó una respuesta. Reanudé el DVD y el profesor dijo exactamente la misma respuesta. No había tenido acceso al video anterior y, en resumen, no navega por Internet, bueno, no muy bien, debido a diversos problemas de la vida, como la recuperación de una lesión cerebral traumática, el trabajo y la crianza de los hijos, la falta de tiempo para aprender, etc., y dijo que no sabía la respuesta. Tuve que saber todo esto para creerle, y después de eso nunca dudé de los datos que soltaba sin pensar, no me molestaba su personalidad brusca e intentaba aprender por mí mismo. Historia 78. Me senté junto a una estudiante rusa de intercambio en un curso universitario. Solía tomar apuntes con ambas manos a la vez, en cuadernos separados, uno en ruso y el otro en inglés, a veces también en alemán. También hacía dibujos increíbles con una mano mientras tomaba apuntes con la otra. Podía hacer todo esto con ambas manos, indistintamente. A menudo parecía aburrida. Historia 79. Tuve una alumna de kinder que me decía exactamente cuándo sonaría un temporizador de 7 minutos en mi teléfono. Había olvidado que lo había programado y de repente dijo 3, 2, 1 y sonó. El reloj de pared estaba descompuesto. No había ordenadores en la habitación y ella no tenía teléfono ni reloj. Soy bastante buena en esto de adulta. Puedo poner el microondas a 3 minutos, salir de la habitación y volver justo cuando suena. Pero tengo más de 40 años. ¿Cómo pudo hacer eso a los 5 años? Años después, sigue siendo mi alumna y sé que se da cuenta de que miento. Serán pequeñas cosas para no herir los sentimientos de nadie. Creo que soy una buena mentirosa, pero me lo reprenderá. Respuesta. ¿Sabía que habías puesto un temporizador? De niño, a veces era muy bueno. Podía decirme algo como, levántate a las 6:31 am, y por la mañana me despertaba. Miraba el reloj y eran exactamente las 6:31. O podía estar jugando afuera durante horas, mirar el cielo y pensar, oh, deben ser las 2:35, y entraba, miraba el reloj y acertaba. Creo que no le damos suficiente importancia a nuestros relojes biológicos, probablemente porque ya no los usamos tanto. Es decir, tenemos relojes, despertadores y teléfonos. Pero todavía se puede ver a gente durmiendo profundamente en el transporte público despertarse justo antes de su parada y cosas así. Dudo mucho que ahora pueda leer la hora por el cielo o poner mi propio despertador con precisión. Demasiada exposición a la tecnología moderna, jaja. Historia 80. Marilu Henner es una de las aproximadamente 12 personas en la Tierra que pueden recordar todo lo que ha hecho en su vida, incluyendo la fecha y la hora. No diría que es escalofriante, pero sí muy interesante. La vi en un programa de entrevistas. El presentador, Jay Leno creo,
le preguntaba qué estaba haciendo en una fecha y hora específicas, y ella podía contárselo. Él le preguntó sobre una fecha y hora de agosto de 1977. Ella pensó un segundo, se puso muy triste y dijo que ese fue el día en que murió la princesa Diana, lo cual era cierto, y que estaba viendo las noticias al respecto. Fascinante. Historia 81. Mi mejor amigo del instituto se graduó con las mejores calificaciones en la preparatoria y en la universidad. Es el tipo más inteligente que he conocido. Me llamó hace unos años y me dijo que no puede vivir trabajando 10 horas al día, durmiendo 8 horas al día, viajando 2 horas al día y pensando que así es como deberían vivir los humanos. Dejó su trabajo y vive en el bosque, en la propiedad de sus padres, completamente desconectado de la red. He hablado con él varias veces e insiste en que el capitalismo elimina el sentido de la vida y que se niega a formar parte de él. No hace falta una inteligencia descomunal para llegar a eso, pero sí se necesitan unas gónadas enormes para sacar a un genio de la circulación en sus propios términos. Historia 82. Mi profesor de cálculo y álgebra lineal avanzada probablemente cumple con los requisitos. Era capaz de resolver 2 problemas completamente diferentes en la pizarra a la vez con las 2 manos. Un problema con la izquierda y otro con la derecha al mismo tiempo. En la escuela le ordenaron que dejara de hacerlo porque los estudiantes apenas podían seguir un problema increíblemente complejo, y mucho menos 2 a la vez. Un tipo realmente peculiar, aunque increíblemente inteligente. Historia 83. En mi primer trabajo de informática, estaba discutiendo con un colega sobre la complejidad de las contraseñas. Argumenté que, por supuesto, la gente iba a escribir estas contraseñas. Son 12 caracteres aleatorios que incluyen símbolos. Deberíamos proporcionarles algún tipo de software de gestión de contraseñas. Argumentó que solo necesitas mirar una contraseña durante 30 segundos para recordarla. Entonces, para resolver la discusión, configuramos una computadora portátil con una contraseña aleatoria, la escribimos en un trozo de papel. Se lo dimos y configuramos un temporizador de 30 segundos. Luego retiramos el papel, acordando que deslizaríamos la computadora portátil frente a él en un punto aleatorio del día. Lo atrapamos en medio de una llamada telefónica y se la deslizamos frente a él. Sin detener su llamada telefónica, procedió a escribir la contraseña en la computadora portátil con sus dedos medios, que luego levantó hacia nosotros mientras iniciaba sesión. Sigo argumentando que yo tenía razón y que su demostración no significaba nada, jaja. Respuesta. Para resolver la discusión, configuramos una computadora portátil con una contraseña aleatoria, la escribimos en un papel, se la entregamos y programamos un temporizador de 30 segundos. Luego, retiramos el papel, acordando que deslizaremos la computadora frente a él en cualquier momento del día. Ahí es cuando te equivocas. Esto solo demostraría que él podría hacerlo. No demuestra que la mayoría de los empleados de tu empresa podrían hacerlo. Deberías haberle convencido de que te dejara elegir a quién le harías la prueba, y luego elegir a alguien que supieras que la olvidaría al instante.